La muerte no es un tema realmente fácil de digerir, pero este tema trae consigo muchas historias por contar. En torno a la muerte ocurren cientos de historias paranormales, historias que nos dejan pensando más allá de esta vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona deja de respirar? Ahora escucharás una historia que espero que te guste o te asuste. Y como ya saben, yo soy Catfer. Yo tenía aproximadamente 8 años y era una pequeña niña alegre, inquieta y divertida. Este tipo de cosas no esperas que te sucedan. Pero esta historia ocurrió cuando mi primo, en un horrible accidente, falleció. Fue muy difícil para la familia, en especial muy doloroso, porque no es algo que te imaginas que pase. Claro que tuvimos que asistir al funeral, cosa que yo no entendía muy bien. A pesar de mi edad, no entendía bien todo este tema de la muerte. Era bastante confuso. En especial, era muy triste ver a todos alrededor mío llorando, a todos diciendo lo genial que era mi primo, y sobre todo, ver a mi mamá tan triste, tan deshecha, a esa mujer tan fuerte y valiente, era algo sumamente doloroso. Incluso todos los niños que estaban ahí presentes, es decir, mis primos y demás parientes, no entendían qué estaba pasando. Muchos de ellos realmente se pusieron a jugar, algunos reían y se divertían. Ellos no entendían nada. Y mi mamá, pues bueno, mi mamá me dijo que yo tenía que permanecer todo el tiempo con ella, y esto no me gustaba. Estaba cansada y quería irme, pero no se lo dije. Mientras que todos los niños se divertían, yo solo pensaba en lo horrible que era este lugar, lo deprimente y lo triste que era. Solo quería ir a casa. Transcurría la noche y de pronto, muchos de los familiares que ahí estaban comenzaron a irse, en especial la mayoría de los niños, y en un momento de descuido, pude finalmente librarme y salí a recorrer los pasillos. Encontré varias habitaciones donde habían otros funerales y por supuesto que no quería entrar, así que seguí mi camino para ver qué encontraba. Y justo ahí, al final del pasillo, encontré lo que parecía ser una pequeña iglesia, o más bien dicho una capilla. El lugar era bastante bonito, estaba lleno de flores, imágenes y cosas bastante lindas. Lo que más llamó mi atención, por supuesto que fueron las flores. Eran realmente preciosas y tenía muchas ganas de acercarme a ellas, y lo hice. Me acerqué a todas las bellas flores que allá habían y comencé a olerlas. Olían tan bien y se me ocurrió una brillante idea. Me aseguré de que no hubiera absolutamente nadie y me acerqué para tomar una. Era una rosa roja y hermosa, y pensé que sería una brillante idea llevársela a mi mamá para que se la pusiera a mi primo y no se sintiera tan triste. Tal vez aquello la haría sentir mejor, pero cuando estaba justo tomando la rosa, sentí que alguien estaba detrás de mí. Al voltearme, me di cuenta de que había una monja. Me sentí asustada porque obviamente me había descubierto, pero aquella monja no era precisamente las que suelen verse. Aquella era como una señora más o menos algo mayor, y me observaba con una mirada fría y completamente furiosa. Hasta llegué a sentir que respiraba agitadamente y me miró. De inmediato comencé a temblar y no podía entender qué estaba pasando, hasta que finalmente ella soltó una palabra y me dijo pecadora. Me asusté mucho. Yo ya sabía más o menos qué significaba esa palabra, pero al ser una pequeña niña simplemente estaba asustada. Y la monja empezó a decir: pecadora, pecadora, suelta esa rosa.
no le robes a Dios. Me quedé muda. Estaba temblando y la monja empezó a decir: ¿que no sabes que acaso robar es uno de los mandamientos más difíciles? Uno de los mandamientos que Dios condena con el infierno. Te vas a ir al infierno, niña, por robarle a Dios. Me quedé asustada y comencé a llorar. De inmediato puse la rosa tal y donde estaba y le supliqué que no quería irme al infierno. Pero ella empezó a hablar en un idioma que yo no podía entender. Decía unas palabras completamente extrañas para mí y su mirada, por Dios, su mirada era completamente aterradora. La monja decía esas frases mientras que yo me asustaba. Me quedé ahí congelada y comencé a llorar. Lo que hice fue taparme la cara para no tener que verla porque me daba muchísimo miedo. Traté de pensar que estaba en otro lugar e imaginar que aquello no estaba pasando. La monja seguía diciendo estas oraciones, lo cual eso parecía ser una especie de oraciones muy parecidas a lo que se conoce como el idioma arameo o hebreo. No estoy segura de qué era, pero aquella monja empezaba a decir cosas horribles y de vez en cuando decía una frase en español. A veces decía: pecadora, rata, te vas a pudrir en el infierno. Yo sentía que mi voz se cortaba y le suplicaba: no, déjeme, yo no voy a irme al infierno. Ya devolví la rosa. Por favor, no le diga a mi mamá. No le diga a mi mamá. No podía entender cómo alguien entregado a Dios en cuerpo y alma podría ser tan malo con una niña tan pequeña e inocente como yo. Era algo que sin duda me estaba dejando con las dudas. Claro que por ser una niña pequeña no podía entender nada. Solo pensaba en la maldad de aquellos ojos que me miraban, en la maldad de esa mujer que parecía que en cualquier momento iba a tomarme del cuello. Parecía que en cualquier momento ella misma iba a ser quien me llevase al infierno. Mis llantos se hacían cada vez más débiles y mi voz se quebraba más. No podía entender cuánto drama había solo por haber tomado una rosa, pero la monja seguía insistiendo en la maldad que yo había cometido. Sentí que en cualquier momento yo iba a morirme, pero del miedo. Sentí que mi pequeño y frágil corazón no podía más y caí al suelo de rodillas llorando. Yo creo que quizás esto solo fue un minuto, pero fue el minuto más largo y eterno de mi vida. Después escuché un completo silencio y de pronto escuché mi nombre. ¡María! ¡María! ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde te has metido? Era mi madre, pero no podía hablarle. Entonces ella entró y me vio, y yo como pude me levanté y corrí hacia ella y la abracé. ¡Mami! Mi amor, ¿pero qué te pasó?, dijo mi mamá. Yo estaba llorando y no podía siquiera seguir diciendo nada. No le dije lo que me había pasado. Ella solo vio que yo estaba mal. Después de un rato, mi madre me insistió en qué me había pasado. No me regañó ni siquiera por haberme separado de ella, pero sí notó que yo estaba muy pero muy mal. Entonces le conté lo que había sucedido. Ella se quedó completamente impresionada y me dijo que aquello parecía ser imposible. La única forma de entrar a esa capilla era solo por la puerta principal donde ella había entrado, y que si alguna monja hubiese salido de ahí, ella lo hubiera visto. Así que no era posible. La capilla era demasiado pequeña y no tenía ninguna otra puerta por donde salir.
Las dos nos quedamos pensando en qué había pasado y mi madre, muy molesta por supuesto y asustada por lo que le conté, fue a buscar al encargado de la funeraria. Le dijo que lo que me había ocurrido, por supuesto, y muy impresionado, le dijo: «Eso es imposible. Las únicas ocasiones en las que las monjas vienen son muy raras veces. Eso ocurre cuando vienen a dar la misa con el padre, pero las misas solo se dan por las mañanas. Así que no podía ser que en realidad lo que habíamos visto no fuera posible. No se trataba de una monja. No sé de qué se trataba». Mi madre me siguió insistiendo que le contara bien todo, pero yo ya no quería hablar al respecto. Después de unas horas y después de una misa, se llevaron finalmente a mi primo para enterrarlo. Y desde esa experiencia no he vuelto a mirar la muerte de la misma forma. Y me sigo preguntando qué fue lo que vi. Tengo recuerdos bastante borrosos, pero recuerdo bien su voz y la forma en que me miraba. Son cosas que nunca se podrán olvidar. Por eso la muerte me da miedo y no quiero ir a ese lugar y que a alguien más le pase lo que a mí me pasó. Y bueno, espero que les haya asustado esta historia. Es una historia inventada, por supuesto, yo me la inventé, no es que a mí me haya pasado. Las historias que he estado subiendo a este canal, chicos, son inventadas, pero si ustedes tienen alguna historia que les haya ocurrido, por favor mándenlas a mi correo, se los voy a dejar en la descripción, para que ustedes me manden una historia que sea un poquito larga para que yo pues la pueda hacer. Por supuesto, sería bastante interesante. Historias paranormales de suscriptores. Y por supuesto que este canal, chicos, ya no va a estar abandonado. Voy a seguir haciendo más historias, así que yo sé que a ustedes les va a gustar, no se preocupen. Voy a hacer más historias y próximamente casos criminales, casos que ocurrieron en la vida real y que van a estar bastante interesantes. Así que de verdad les digo, pues voy a echarle muchas ganas a este canal, lo vamos a hacer crecer. Y desde ya les digo, chicos, muchas gracias por su apoyo, por sus suscripciones. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que descubras un mundo aterrador. Y como ya saben, chicos, yo soy Catfer, esta es mi voz real. Se cuidan mucho y espero que este video les haya gustado, o más bien dicho, asustado. Nos vemos después.